Yo le hago una pregunta en esta hermosa mañana. ¿Usted está listo para la palabra del Señor? ¿Alguien estará listo en esta mañana? Si usted está listo, póngase de pie. Porque para mí es un privilegio, un honor, aparte de ser un amigo, también es pastor y también el presidente de la Organización Evangélica Pastoral, de los cuales mencionaba que siempre que nuestro apóstol ha venido a este país, y agradecemos y reciba también felicidades de parte de nuestro apóstol como iglesia, y que gracias al Señor tenemos esta victoria, y gracias a Él que un día creyó y sigue creyendo en nosotros, y que Dios lo honre y lo bendiga a Él con todo y su familia, y que pues el pastor Ismael Pino ha sido un amigo, un compañero de fe y alguien que siempre nos ha apoyado en el ministerio. Y para mí es un privilegio presentarlo en esta mañana con la palabra del Señor. Dele un aplauso al Señor. Por favor, siéntense. Gracias, Pastor Joel, Pastora Lourdes, por darme el privilegio de prestarme este púlpito para poder enseñarles y traerles una palabra que el Señor puso en mi corazón. Me siento también contento y feliz y me uno a esta celebración de 15 años. Han pasado ustedes de ser, dice que después de los 15 años se pasa de niña a ¿qué? A adulta, ¿va? Ya son una iglesia adulta. Proféticamente le decía al pastor Joel y a la pastora Lourdes. Así que para mí es un gusto. Hágale así por favor y mencione su nombre. Dígale: te felicito Ismael, diga su nombre. Te felicito José. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es usted, ¿verdad? Los que están cumpliendo 15 años son ustedes. Así que ha sido de mucho arduo trabajo. Yo sé todo lo que esta familia pastoral ha tenido que pasar para llegar a esto. Se dice fácil, ¿verdad? 15 años. Pero realmente todo lo que han tenido que pasar, híjole, yo sé algunas de las historias que me han contado ellos, tremendo. Quiero entonces hablarles sobre el tema: el lente con el que miras determinan el tamaño de las cosas. El lente con el que miras determinan el tamaño de esas cosas. Yo tengo un problema que se llama astigmatismo. Yo no los puedo ver a ustedes, veo la cantidad de gente, veo los bultos de personas, perdonen la expresión, veo los colores de sus ropas, pero no puedo verles el rostro. No sé si se están riendo, no sé si están, no puedo verlos, pero cuando ya me pongo los anteojos, entonces ya los puedo ver bien. Les puedo ver el rostro, puedo ver si me están viendo. Quiere decir entonces que mi óptica cambia cuando yo utilizo un instrumento que se llama anteojos, lentes. Entonces, el lente con el que miras determinan el tamaño de esas cosas. ¿Cómo surge esto? Esta enseñanza surge porque un día yo voy en los acostumbrados tráficos de Tegucigalpa, voy en mi vehículo en la parte de atrás y hay un vehículo que va delante de mí. Y pasó, qué sé yo, más de una hora. Pero mientras yo iba atrás de ese vehículo, iba leyendo una frase. La frase era la siguiente: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Dios. Y mientras yo meditaba, esta frase se me grabó. Imaginen una hora irla viendo esa frase en la fila. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. Entonces esto me inquietó a mí y dije yo: wow, yo tengo que hacer una enseñanza con respecto a esto, dije yo, porque se oye fácil, ¿verdad? No le digas al problema, ¿cómo es? No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema. Pero esto pasa por el lente con que yo veo las cosas. Permítanme desarrollarles este tema. Dice la palabra de Dios que el pasaje por excelencia sobre la fe, voy a hablarles de la fe, solo que no se llama la fe, se llama el lente con el que miras determina el tamaño de las cosas. Entonces, Hebreos capítulo 11 es el pasaje por excelencia sobre la fe, pero hay una frase que voy a rescatar de ahí que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a rescatar esa frase, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un rayo del sol, un rayo solar que entra por la ventana de su casa, o que entra por la puerta, o que entra por una hendidura de su casa? Usted ve el resplandor del sol que entra, pero usted va a ver cosas en ese resplandor. Usted va a ver millones y millones de microorganismos, y usted dice, si ese rayo del sol no entra, yo no veo esos millones y millones de microorganismos que andan deambulando por el ambiente de su casa. ¿Qué son esos microorganismos? Son pequeñas partículas de polvo, ¿verdad? Y usted la ve, millones de polvo. Pero ve usted que usted no podía ver eso. Convicción de lo que no se ve. Porque es fácil tener convicción de algo que uno ve. Ustedes están convencidos que yo estoy acá porque me están viendo, y hasta me pueden tocar cuando me dan la mano. Entonces esa es convicción de lo que se ve, pero esa no es fe. Cuando yo me postro ante algún objeto a adorarlo, convicción de lo que se ve, eso no es fe, porque yo estoy viendo ese objeto. Pero estar convencido de algo que uno no ve, y muchas veces que hasta ni siente, eso sí es fe. Realmente es un reto, es un verdadero desafío para nosotros los seres humanos. Muy bien, entonces ve que convicción de lo que no se ve. Usted, como no estaba convencido porque no había visto ese rayo solar, y en ese rayo solar usted ve los millones de microorganismos que son partículas de polvo, entonces usted dice, wow, estoy convencido porque lo estoy viendo. Le voy a enseñar yo de los dos lentes que nosotros podemos utilizar para ver las cosas. Y vamos a irnos a Números capítulo 13. Vamos a ver, Números capítulo 13, del versículo 25 al 33. Le voy a hablar de la misión de los 2 espías. Ese es el título del párrafo del libro de Números capítulo 13, versículos del 25 al 33. Les dije que se llamaba el título Misión de los 2 espías. Así que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, del 25 en adelante. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Traían evidencia de que esa tierra era la tierra que fluía leche y miel, era la tierra de veras tierra de bendición. Y les contaron, el 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ni habían peleado y estaban diciendo que eran más fuertes que ellos. El 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos, diga ver, diga. El 33 dice, también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, de los gentiles, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. O sea, nosotros ante ellos parecíamos unas langostas. Óigame, tuvieron tiempo hasta para exagerar. Dice entonces, también vimos ahí, el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos a ellos. Hasta supusieron, hasta tuvieron la oportunidad de suponer. Hay un instrumento, hay una herramienta que se usa en una rama de la medicina que se llama microbiología. La microbiología es una rama de la medicina. Los microbiólogos utilizan un aparato que se llama microscopio. El microscopio tiene la finalidad de ver las cosas pequeñas grandes. El microscopio tiene la finalidad de ver las cosas pequeñas grandes. Viene usted a agarrar una palangana de agua, de la pila, del dron,
o lo llena con el grifo de agua y se lo trae para acá, a simple vista usted no ve nada. Usted mira la palangana de agua llena de agua, usted no ve nada. Pero cuando usted ve a través del lente llamado microscopio, usted puede ver bichos, usted puede ver bacterias, usted puede ver gérmenes, usted puede ver bumbulunes, usted puede ver gusanitos, y usted se quita el lente y dice, uy, pero aquí a simple vista no veo nada. Pero cuando ya veo a través de los lentes de este aparato llamado microscopio, entonces puede ver las cosas pequeñas, grandes. Diga esto: yo puedo ver las cosas pequeñas, grandes, cuando mi lente es microscópico. Muy bien. Ahora vamos a describir el pasaje que les leí. Los 10 espías vieron el problema de la tierra prometida porque su visión era microscópica. Cuando usted mira de manera microscópica, usted va a ver problemas, porque lo pequeñito lo va a ver grande, le va a dar un infarto, le va a dar un derrame cerebral, se va a frustrar, y todas las vicisitudes y las situaciones adversas en las que se enfrenta un ser humano en este mundo. Los 10 espías vieron el problema de la tierra prometida porque su visión era microscópica. Eran pesimistas y negativos. Versículo 28. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, solo cosas negativas. Ese fue el reporte que dieron. Cuéntenme ustedes, ¿con qué óptica ustedes vieron las cosas? Le pregunta el pueblo a los 10 espías. Y los 10 espías comienzan a decir lo que vieron, según el lente con el que ellos miraban las cosas. La perspectiva que usted tiene va a determinar el tamaño de esas cosas. La interpretación que usted le dé a lo que ve va a determinar su punto de vista. Entonces viene primero, 28. Y las ciudades muy fortificadas, grandes y fortificadas. Versículo 31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ni siquiera habían peleado y ya decían que era más fuerte. Mire, la gente que negativa y pesimista es la gente que mira con lentes microscópicos. Entonces el versículo 32. Es tierra que traga a sus moradores. Uy, que habían visto ellos, pastora Lourdes, que la tierra se abría y se tragaba, y no habían visto nada. Hasta tiempo para exagerar le da. El que es pesimista, el que es miedoso, le tiene temor a todo. Y tiene tiempo para exagerar. Y tiene tiempo para decir lo que no es. Y tiempo para suponer. Y tiempo para presumir. No es que yo presumo que eso. Muy bien. El versículo 32. Es tierra que traga a sus moradores. Siempre el versículo 32. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella eran hombres de grande estatura. El versículo 33. También vimos, diga a ver. Diga a ver. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, o sea, a nuestra opinión, yo creo que nosotros éramos como gusanitos a la par de ellos. Óigame bien, para que usted vaya captando lo que la Biblia nos enseña sobre personas negativas. Yo le decía al pastor, yo tuve el privilegio de que él me contara a mí cuando era un sueño solamente en él, el proyecto de la Ciudad del Niño. El pastor me lo planteó. Y yo estoy seguro que se lo planteó también a otras personas. Y de repente otras personas no miraban con los ojos con los que él miraba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es la convicción de lo que no se ve. Él no miraba todavía ese edificio que hoy tiene no sé de cuántos millones ahí. Él todavía no lo miraba. Él no lo miraba con sus ojos físicos, pero con sus ojos espirituales de la fe sí lo miraba. Porque la fe también es entendimiento, por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces él no veía más que en su sueño, más que en su programa mental, más que la imagen que él tenía grabada de lo que quería. Miren cómo es la fe. Entonces, ¿qué pasa? De repente muchas personas le han dicho, no, pastor, desista de eso, no, en este país, ahí no se puede hacer una cosa de esa, que no sé qué. ¿Por qué? Porque sencillamente mucha gente quizás a la que él le contó, no pensaron que esto fuera posible. Y entonces dudaron y hasta pudieron haberle dicho, pastor, yo digo que usted desista de eso, es que ese proyecto. Mire usted la importancia que tiene. ¿Con qué lentes ve usted? Voy a seguir. El versículo 33, siempre del capítulo 13, dice, también vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los filisteos, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Óigame, y casi que le habían preguntado, ¿usted cómo nos ve como gusano usted? Porque dice ¿qué dice la palabra? Así textual.
Dice, a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. O sea que tuvieron tiempo hasta para exagerar. Porque la gente que le tiene miedo, que es miedosa, la gente que es temerosa, es un asunto del cual nosotros tenemos que renunciar, del temor y del miedo. Es una de las cosas que nos detiene, es una cosa que nos limita, es una cosa que nos frena, porque es un elemento del infierno. El temor y el miedo es un elemento del infierno. El valiente tiene otras características y ve las cosas de otro ángulo y ve las cosas con otra perspectiva. Ahora, mire usted esto. Los 10 espías que miraban de manera telescópica. Y como miraban de manera telescópica, solo miraban de manera microscópica, solo miraban el problema. Los 10 espías que miraban de manera microscópica solamente miraban el problema. Y por eso eran pesimistas y por eso eran negativos. Ahora, vámonos al 14, siempre del libro de Números, y leamos los versículos del 6 al 9. Del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Porque qué terrible es oír y escuchar a gente negativa. Yo sinceramente, yo no puedo trabajar con gente negativa. A mí la gente negativa me saca de quicio. Estoy oyendo, no, pastor, es que quién sabe, es que a saber, a lo mejor. Yo estoy desesperado, pastora, cuando escucho hablar a una gente, pero desesperado. Entonces yo entiendo estos hombres cuando dice la palabra en el versículo 6, que rascaron sus vestidos. O sea, dijeron, Dios santo, lindo, ¿y qué vamos a hacer con estos 10 miedosos? Con estos 10 temerosos. El lente con que usted mira, si usted mira de manera microscópica, hasta lo desempodera, porque se vuelve temeroso, se amedrenta. ¿Por qué? Porque todo lo chiquito lo ve grande. Recuerden ustedes que este lente, la finalidad es ver las cosas pequeñas grandes. Muy bien, vamos entonces con este. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquellos decían que era mala. Ellos dicen, no, si es buena. Pero los dos estaban viendo la misma tierra, y los dos estaban viendo los mismos campos, y los dos estaban viendo las mismas casas. Pero ¿por qué unos pensaban diferente a los otros? 10 pensaban de una manera y 2 pensaban de otra manera. ¿Por qué? El lente, la óptica, la visión, cómo ve, cómo mira, la perspectiva que tiene de las cosas. Ahí está la clave. Entonces dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hasta cuando usted piensa mal, cuando usted piensa de otra manera, hasta como bicho raro lo ven. Cuando usted piensa de manera diferente a como piensan la mayoría, porque le voy a decir algo, esta es una generación pequeña. Por eso es más fácil creer que entender. Es más fácil creer que entender. Por eso hay muchos creyentes y pocos entendidos. Los hijos de Isaacar solamente eran 200 los entendidos en los tiempos. La gente positiva es poca, la gente negativa es la mayoría. Pero usted no sea de ese grupo que mira con lentes microscópicos. Entonces vamos a la descripción. Caleb y Josué miraban con otros lentes. ¿Con qué lentes? Bueno, hay un aparato, hay un instrumento utilizado en la astronomía, no la astrología. La astrología es una religión, la astronomía es una ciencia. Hay un aparato, hay un instrumento utilizado por la ciencia de la astronomía que se llama telescopio. El telescopio tiene la finalidad de ver las cosas grandes, pequeñas. El microscopio tiene la finalidad de ver las cosas pequeñas, grandes. Pero el telescopio tiene la finalidad
de ver las cosas grandes, pequeñas. Ahí está un astrónomo, un estudiante de astronomía, y está viendo hacia el horizonte, y está con aquel telescopio, y está viendo nebulosas, y está viendo constelaciones, y está viendo galaxias, y está viendo aquellas estrellas que son 1.000.000 de veces más grandes que la Tierra. Las está viendo así chiquita, porque tiene la finalidad de ver las cosas grandes, pequeñas. Estos eran con los lentes que miraban Josué y Caleb. Solo 2 espías miraban de manera diferente a como miraban los otros 10. Vamos a la descripción. Caleb y Josué miraban con lentes telescópicos, no con lentes microscópicos. Y por eso vieron las cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque el que ve con lentes telescópicos es optimista y es positivo. El que ve con lentes microscópicos es pesimista y es negativo. Mire la diferencia. El 13:30 de Números dice: y Caleb dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mientras usted anda buscando un local para poner un mercadito, para poner un salón de belleza, pero lo invade el miedo. Muchos dicen: estoy orando, pero es porque tienen miedo. Yo le digo, usted asegúrese cuando usted está orando, porque realmente está orando, pidiendo dirección a Dios para ver si ese es el negocio correcto que Dios le dijo que pusiera. Un salón de belleza, una tienda de calzado, qué sé yo. Pero muchos, yo he detectado que muchos es por miedo. Entonces viene un turco que adora a Alá y a Mahoma y se monta ahí y tiene éxito. Alquile el local primero que usted. O viene un chino que adora a Buda y a Confucio y se ubica ahí, pone un mercadito. Porque los chinos solo ponen 2 cosas: o abarrotería o restaurante. Por eso yo siempre digo, ¿por qué dice la gente vaya a comprar una aguja del chino? Yo digo que los chinos no deberían de poner mercadito Yuhuan, mercadito Guantú, yo debería de poner mercadito el chino, ¿va? Porque todo el mundo dice, vamos donde el chino, dice. Va que la gente no dice, vamos a ir a la abarrotería Jet Li, vamos a ir a la abarrotería tal. No, vaya donde el chino, le dice la mamá. Yo digo que a todos los restaurantes deberían poner restaurante el chino, ¿va? Y a las abarroterías, abarrotería el chino. Ahora, ¿por qué será que ellos son más valientes? Los turcos adorando a Alá y a Mahoma, y los chinos adorando a... ¿Quiénes son los más ricos de este país? Turcos y chinos. Y nosotros los hondureños, ¿sabe qué me dijo Dios? Me dijo Dios, hay mucho temor en el pueblo. Por eso me gusta aquel canto de Melgar. ¿Ve? Sí. ¿Qué dice? Que eso, que ya no soy esclavo del temor. Usted supiera, si usted se diera cuenta lo que el temor hace en uno. Y la hermanita me dice un día, pastor, vi que ya alquilaron el local. ¿Quién lo alquiló? Un chino. ¿Por qué? Es que yo estuve 2 meses orando al Señor a ver si me confirmaba. Eso, no pierden tiempo orándole a Alá ni orando a eso. Se planta y le va bien. Y cuánto más a usted y yo, que tenemos al Dios verdadero. Cuánto más a nosotros que adoramos al Dios verdadero. Ahora, dice acá, el versículo 8 del capítulo 14 de Números. Él nos llevará a esta tierra. Ahí profetizó. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. El 9. Porque nosotros los comeremos como pan. Aquellos decían que se los iba a tragar la tierra. Y esto dice, no, nosotros nos los vamos a tragar a ellos. Van a aparecer una semita para nosotros. Pero esto bien pudieron haber dicho, como aquellos supusieron, como aquellos supusieron, esto también bien hubieran también dicho, no, nosotros lo vamos a comer como si fueran una campirana. ¿Ah? Como una campirana nos lo vamos a comer a ellos. No, ellos dijeron, vamos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, porque nosotros los comeremos como pan. Pero hay algo que me impresiona, y esto es lo que quiero dejar para ustedes, el versículo 24. Vámonos al versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, 24, versículo 24, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga otro espíritu. No, con ganas, otro espíritu. Con más ganas, otro espíritu.
otro espíritu. Fíjate que eso me impresiona. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora dígame una cosa, ¿cuál es la clave? Y le voy a poner otro ejemplo también de alguien, aparte de Caleb y Josué, que miraban con lentes telescópicos. Le voy a poner otro ejemplo, David. David está pastoreando las ovejas y llega a ver cuál era el molote que había en Israel. Y viene y los hermanos lo ven y le dicen: ¿qué andas haciendo aquí, cipote? Anda pastoreando ovejas. No, es que yo quiero saber qué es lo que está pasando, porque hay un revuelo en Israel. Hasta que se da cuenta que era un gigante incircunciso que le tenía atemorizado al pueblo, y que grandes guerreros y grandes combatientes experimentados en batalla como Saúl le tenían miedo al gigante. Y dijo él, hasta que llegó él y le dieron toda la información, y dice: ese gigante, ese filisteo incircunciso tiene atemorizado al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a desgarrar osos y leones. Cuando esos osos querían comerse las ovejas, él se enfrentaba con esos osos. Cuando esos leones querían devorar las ovejas, él se enfrentaba con esos leones y osos, y él los vencía. Entonces vino él y dijo: ese filisteo, ya lo había visto, ese filisteo incircunciso es el que los tiene atemorizados. Un cipote. ¿Por qué? Porque no es la edad. ¿Por qué? Porque no es el tamaño, no es su estatura. Es la forma en que usted ve las cosas. Es la manera de cómo usted ve. ¿Y por qué aquellos le tenían miedo al gigante? ¿Y por qué él dijo: no, yo me voy a enfrentar a ese gigante? Y no es con estrategia humana, porque la armadura que le pone Saúl, pastor, simboliza estrategias humanas. Esa era la estrategia humana que Saúl usaba, y por eso Dios lo desechó. Pero le dice: ponete esta armadura, y es que el cipote dice que la Biblia que no podía caminar con esa armadura. No es la estrategia humana, no es la estructura de hombre, no es la estrategia suya propia, personal, carnal. Él estaba acostumbrado a usar la onda. Y yo le dije: no, quíteme esto es para mí. No, yo voy a usar mi propia estrategia, y voy a usar la estrategia que Dios me dio. Y la estrategia que Dios me dio para matar es mi onda y mis piedras. A puras pedradas mató al gigante. Pero cuando lo enfrentó, ¿qué le dijo? Porque hay que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Hay que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. No importa si usted es joven, no importa si usted no tiene experiencia. La clave de su éxito va a ser cómo ve las cosas. Cómo, con qué lente, con qué instrumento, con qué herramienta usted está viendo las circunstancias que lo rodean. Porque si usted mira de manera microscópica, va a ver las cosas pequeñas, grandes, y se va a ahogar un vaso de agua, y le va a dar un infarto, y le va a dar un derrame. Pero si usted ve de manera telescópica, usted las cosas grandes las va a ver pequeñas. Y eso era lo que pasaba con David. David vio al gigante y dijo: qué chiquito es ese me lo voy a... Ni siquiera voy a tener, porque dice la Biblia que andaba a 5 ondas más. 5 piedras más. Sí. Entonces dijo: no, ni siquiera con la primerita. Otra cosa, una estrategia de David. ¿A qué le dijo? Y que yo soy perro, le dijo: para que vengas con piedras. Subestimó la estrategia que aquel estaba usando. Pero la estrategia que David estaba usando era de Dios, era del cielo. Por eso, aunque subestimen la estrategia suya, como usted está obedeciendo a Dios, y como Dios fue el que le dio esa visión, esa estrategia, esa fórmula, esa clave de cómo vencer al gigante, de cómo vencer al enemigo, entonces usted, y él le dijo: soy perro yo, para que vengas con eso. Y según la historia, aquel le decía que viniera para que entrara a su territorio. Él lo venció en el propio territorio de él. David no se movió. David solo buscó el lugar y dijo: vamos a ver. Sí, de aquí le voy a clavar la piedra. Vamos a ver. Y comenzó. No, y aquel le había dicho: este cipotío jugando está conmigo. Fíjese que la historia dice que ese gigante hasta se sintió subestimado, porque lo venció de manera artesanal. Hermano, ¿por qué dice que hubo en él otro espíritu? Los 12 espías eran judíos, los 12 espías eran hebreos, los 12 espías eran israelitas,
Los 2 espías adoraban al mismo Dios. Los 2 espías fueron entrenados en la ley de Jehová. Los 2 espías eran, ¿por qué dice que era otro espíritu? El mismo espíritu de Jehová estaba sobre los 12. ¿Por qué dice que había otro espíritu? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a la aptitud. Aptitud. Aptitud con que usted enfrenta las cosas. ¿Cuál es la aptitud con la que usted enfrenta las cosas? Aptitud. Y aptitud, que es capacidad. Y actitud, que es acción y movimiento. Primero, él lo vio. Y ahí me sirven los lentes, telescopio. Ah, no, ese es pan comido. Ese me lo voy a derrotar. Y después, armarse. La fe sin obras es muerta. Primero, usted declara y después acciona. Porque la fe es 2 cosas. La fe es confianza, la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad, pero también es acción, movimiento y obra. Porque la fe sin obras. Señor, yo estoy orando por un trabajo, pero no va a dejar currículum a ningún lado. Y son las 11. Estoy buscando un trabajo. ¿Me quiere buscar? Pastor, después de Mich yo quedé en la calle. Después de Mich. Y entré en depresión. El Mich me llevó todo. A toda mi familia, ¿verdad? Pero yo no quería hacer carga para mi familia. A alguien les dio albergue. Pero yo le dije a mi madre, yo no voy a hacer carga para ustedes. Yo voy a ir a buscar cómo me gano la vida. Entonces me encontré con un hermano que me dijo, pastor, venga, estése acá. Y me estuve ahí, pero yo entré en depresión. Y yo estaba, pastor, barbudo, barbón, acostado. Tenía como 15 días que no me bañaba. Solo durmiendo pasaba. Y yo recuerdo cuando Dios me dijo, una madrugada que Dios me levantó. Y Dios me levantó y me dijo, vamos a arreglar este asunto contigo. No tienes por qué estar así. Y vino el Señor, comenzó a tratar, me revolqué en el piso, lloré, moqué, le pedí perdón. Y Dios me dijo, no puedes seguir así. Quiero que abras la puerta. No abría la puerta durante 15 días. Quiero que abras la puerta. Solo durmiendo pasaba. Quiero que abras la puerta. Quiero que salgas, que yo tengo algo para ti, pero acción, me dijo. Ahí aprendí eso yo. Pero movimiento, me dijo. Ya te hablé, ahora haz lo que yo te dije que hablé. Y yo salgo, pastor, abro la puerta. Y cuando yo abro la puerta eran como 4 gradas. Y en cuanto abro la puerta, 500 lempiras habían ahí. Delante del Espíritu Santo de lo que les estoy diciendo. 500 lempiras para mí. En ese momento, era un dineral, pastor. Esos 500 lempiras como que Dios me los estiró y me duraron cualquier cantidad de tiempo. Y entonces viene el Señor y me dice, ve, compra el periódico. Compro el periódico. Y ahí había que se necesitaban allá en Banexpo era. Ya hoy ya no existe. Entonces viene Dios y me dice, ve, compra el periódico. Y encuentro un periódico que se necesitaba empleado. Y entonces voy a una entrevista. Y ese mismo día, yo era damnificado, solo como yo me fui con la ropita. Y voy, y entonces el que me está entrevistando me queda viendo y le digo, mire, yo le dije la verdad, yo soy damnificado. Le digo. Entonces, ay, disculpe que vengo así, ya va a haber momento que voy a poner corbatita. Le digo, ahorita acépteme así como estoy, deme el trabajo, y me lo dio. Aquí termino. Josué y Caleb miraban con otros lentes, por eso tenían un espíritu superior. Un espíritu superior es una actitud diferente y una actitud diferente. Una versión dice, se han portado distinto a este asunto de que hubo en él otro espíritu. Otra versión dice, no fueron como los demás. Otra versión dice, un espíritu diferente. Pero me gusta esto, lo que dice esta versión, un espíritu superior. Ay, qué creído, qué orgulloso que se ha vuelto el hermano. Si usted piensa de manera telescópica, usted va a ser superior a otros. Porque la Biblia me lo dice. No es un concepto humano, no es un criterio personal de Ismael. La Biblia dice, y tuvo, me gusta esta versión, un espíritu superior. ¿Por qué razón? Porque miraba las cosas diferentes. Nunca olvides que tu aptitud y tu actitud te hacen superior a los demás. No porque sea presumido, no porque sea prepotente, no porque sea orgulloso. La pregunta que yo le hago, ¿con qué lentes está usted viendo las circunstancias que le rodean?
las circunstancias que están a su alrededor. ¿Con qué lente la ve? Quiere decir entonces que rápidamente llegamos a la conclusión que para que usted le diga al problema cuán grande es su Dios, primero tiene que conocer usted cuál es el tamaño que su Dios tiene. Y una vez que usted tenga definido cuál es el tamaño que su Dios tiene, ese problema lo va a ver pequeño. Pero ¿por dónde pasa todo esto? Por el lente con el que usted está viendo las cosas.